Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros invitados, tanto en el chat de YouTube como aquí en Zoom. El día de hoy nos encontramos con una nueva ponencia, esta vez del ingeniero Alejandro Gracia. Es ingeniero constructor con estudios de maestría en construcción de vías terrestres, capacitador especializado en el medio de construcción SMIC-ITC. Estudios de maestría en ciencias físicas en la Universidad Albert Einstein. Es supervisor de construcción y operación de carreteras, autopistas. Tiene control y supervisión de calidad en rehabilitación de autopistas y agropistas. También participa en la supervisión y control de calidad en la construcción de puentes viales y carreteros. Con experiencia en control estadístico de calidad, sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015, auditoría de sistemas de gestión de calidad, control de estimaciones y avances, diseño y proyecto de vías terrestres, pavimentos flexibles y rígidos, geotecnia aplicada a las vías terrestres. Actualmente colabora en Grupo Elías Ayub y Asociados, Grupo Metrópolis como asesor especializado. Cuenta con 23 años de experiencia en ingeniería civil. Por favor, ingenieros, le cedemos la palabra. Muy buenas tardes al insigne Colegio de Ingenieros Arquitectos del Valle de México. Un agradecimiento por la invitación a colaborar con ustedes con esta charla sobre temas que son muy puntuales en la vida diaria de los ingenieros, de los arquitectos, de los que nos dedicamos al ramo de construcción, que es la supervisión y el control de calidad y cómo actualizarnos y cuáles son las tendencias en la supervisión y en el control de calidad de nuestras obras. Si me permiten, damos inicio. Desde siempre han existido las obras de construcción. La construcción es inherente al ser humano y hay obras que son milenarias y que perduran por siglos, pero también hay obras que al primer sismo o al primer viento colapsan. Y es responsabilidad de los ingenieros, de los arquitectos, de los constructores, el saber qué es la calidad en la obra, cómo supervisamos y cómo ejercemos esta labor junto con el constructor, con el diseñador, con el proyectista y con el ente que la rige, en este caso en México, ¿a qué ente gubernamental nos referimos? Para esta charla vamos a seguir una estabilidad donde nosotros somos los que estamos escuchando, el que está haciendo la plataforma y un servidor que estamos comunicando. Nosotros, para que pueda existir como objetivo el aprendizaje, la actualización, necesitamos tres columnas estructurales. La atención, esa atención a lo cual yo agradezco que a estas horas 3 de la tarde de este viernes estés en el chat escuchando o en el Zoom. Atención para ir entendiendo y tratar de comprender los temas, comprensión de los temas y si tenemos alguna duda, al final generar cuestiones o preguntas. Y la disposición de estar y de aprender. Esas son las tres columnas estructurales para que exista una comunicación entre emisor y receptor y podamos hablar de un aprendizaje significativo de esta charla. Sabemos que para que haya una estabilidad en un proyecto de construcción, se habla siempre del triángulo de estabilidad de un proyecto.
hablamos de que todo proyecto de construcción está sujeto a una temporalidad, a un programa definido de obra, a un costo definido de proyecto. ¿Cuánto nos va a costar esa obra? Y siempre se habla de la calidad respecto a la normativa, la calidad respecto a lo que nos dice la regla, el reglamento, la ley. Pero muy pocos hablan del cuarto elemento, el alcance que tiene ese proyecto de construcción. En algún momento me tocó escuchar hablar de términos de referencia para la obra pública. Parece que está sonando alarma sísmica. Voy a hacer un pequeño espacio. Está sonando alarma sísmica. Claro que sí, no se preocupe, aquí seguimos pendientes. Es de baja intensidad. Ya dejó de sonar. Ok. Muy bien. Entonces, estábamos mencionando que existe un triángulo, ese triángulo del tiempo. Toda obra está sujeta a ese programa de construcción, a ese programa de obra, a ese programa de ejecución temporalizado que nos va a costar un presupuesto de acuerdo a una calidad estipulada en las normas y en la reglamentación, pero que está basado al alcance del proyecto. Este alcance es la oportunidad de definir ese proyecto, de definirlo y de planificarlo lo mejor posible para que el tiempo de planificación de rutas críticas, de otros elementos estadísticos para diseñar la planeación de nuestro proyecto sea lo más apegado a ese alcance. Y a lo mismo, el costo de proyecto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay obras que se alargan en tiempo y obviamente se incrementa su costo al doble o al triple? ¿Y qué decir de que eso afecta también la calidad del proyecto? La calidad se ve afectada cuando desconocemos el alcance total del proyecto. Y sí, también es responsabilidad de la supervisión y del control. Ejercer el control de calidad desde la etapa en la que se define cómo va a ser nuestro proyecto de construcción. Desde la planeación adecuada de un proyecto de construcción, desde una planificación mediante herramientas estadísticas y herramientas computacionales que nos permitan generar un programa de obra, un programa de ejecución apegado a esa planificación para que el costo sea lo más apegado a lo real. ¿Va a haber variaciones? Sí, siempre va a haber variación con respecto al tiempo y al costo, pero deben de ser mínimas.
Hay reglas, reglamentos y leyes que nos hablan de no más de un 25% de variación, aunque para mí un 25% de variación en un proyecto, estamos hablando de que existe una falla de planificación. No estamos planificando adecuadamente. En el PM Book, Project Manager Book, ya no se habla nada más del triángulo de tiempo, costo, alcance, tiempo, costo, calidad, alcance, sino habla de 7 restricciones que se deben de tener muy en cuenta para la toma de conciencia y de responsabilidades en un proyecto. Y como mencionaba, el alcance de lo que vamos a hacer, no nada más los términos de referencia copiados, vueltos a repetir en cada proyecto tipo, sino alcances reales que estén bien definidos en tiempo, en costo, definir específicamente la calidad, y vamos a hablar de esto en esta charla, los recursos, tanto materiales como recursos de maquinaria, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de ingeniería avanzada, para poder gestionar obras de acuerdo a nuestro avance científico tecnológico. Necesitamos trabajar mucho en la cuestión del riesgo. Al ejercer este proyecto de construcción, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el impacto que generamos en el ambiente, que generamos en la sociedad, que generamos en la comunidad, que generamos en el país? ¿Cuál es el riesgo de construir una obra? ¿Y cuál es el riesgo incluso de que por fallas en la planificación, un problema social o ecológico pueda dar al traste con nuestra ejecución de proyectos? He estado en varias obras donde por cuestiones sociales, por cuestiones ambientales, por cuestiones de seguridad, las obras se paran, se pide inmediatamente que se pare el proceso. Y eso implica reprogramación en tiempo, reprogramación en costos, reprogramación en calidad y volver a hacer trabajos, retrabajos, obviamente impactando en la calidad final del producto que entregamos, llámese una obra civil, cualquiera que sea su índole, puente, carretera, edificio, túnel, sistema de transporte, cualquiera. Porque a final de cuentas, lo que buscamos es la satisfacción del cliente final. El cliente final, a fin de cuentas, es la sociedad, la comunidad, la ciudad, el país. Y como alternos, obviamente, nuestros clientes directos, que es una secretaría, que es una dirección general de obras, que es cualquier ente gubernamental, y todos los que estamos inmersos en ese proyecto. En base a estas 7 restricciones, esta charla se va a basar al alcance, a la calidad y a las cuestiones de riesgo y costo. Y para eso es muy importante hablar de planeación. Durante
muchos años me tocó ejercer supervisión de obras con una planeación táctica. Significa planeación de lo que ya te dan en un proyecto ejecutivo que se tiene que ejecutar en el tiempo estipulado por el contrato. Si te sales de ese tiempo, de esa programación, vendrán ciertos castigos, ya sea que te resten una cantidad, que te hagan unas restas ahí en tus estimaciones, o incluso que te multen y que te metan algunas sanciones, inclusive civiles y penales. Pero la planeación no es táctica, la planeación a la que me refiero y que debe de estar inmerso también ya el supervisor, es de la planeación de qué queremos hacer, qué obra vamos a hacer, dónde la vamos a hacer, por qué la vamos a hacer, cuál es la funcionalidad, para qué va a funcionar esa obra, para qué va a servir esa obra. Y esto que menciono no es nuevo. Ya en la Francia de los espadachines franceses, voy a mencionar a alguien que sale precisamente en el libro de Alejandro Dumas, que sí es un personaje real. Hace más de 3 siglos, el cardenal Richelieu, que además de ser sacerdote, era canciller político en Francia, uno de los hombres más inteligentes del mundo. Él pudo sobrevivir a la monarquía y a la república gracias a su astucia. Y él decía, en la vida diaria se presentan dos tipos de problemas. Los que hemos anticipado, los que hemos planificado, visualizado previo, que son los que podemos solucionar, son los que solucionamos fácil, y los que no hemos previsto, los que no vemos, los que no nos entraron así como dicen por ahí, no la vi venir. Esos pueden ser los más difíciles de resolver. Y ya el cardenal Richelieu en este extracto ya hablaba de planificación. En la vida diaria y en los proyectos de construcción nos vamos a enfrentar a que mientras nuestros procesos de anticipación, llamado planificación, no sea adecuado, o sea, que no veamos el mayor número de variables posibles, nos va a repercutir en problemas. Y los problemas nos van a repercutir en tiempo, en costo, en calidad y en alcance. La formulación de un plan estratégico de todo proyecto es vital para orientarnos, para motivarnos, entusiasmarnos a la mayoría de las personas. Hace unos días platicaba que a mí me entusiasma cuando llega un proyecto nuevo de construcción, un proyecto de un ferrocarril, un proyecto de un puente, un proyecto de un sistema carretero o de un sistema de transporte, porque el establecer el plan estratégico y entrar al proceso creativo es entusiasmante, es motivante para nosotros como ingenieros, como arquitectos, como constructores. Y algo que es básico para poder planificar y definir los alcances de cualquier proyecto de ingeniería, de arquitectura, de construcción, es el que le dedicamos a la exploración, al trabajo previo. En este momento, cuando hablo de exploración, no existen todavía planos, solamente existe la idea de realizar un proyecto, un ferrocarril, un sistema de transporte, un sistema carretero, un sistema cualquiera que sea, un edificio, una zona urbana. Entonces necesitamos explorar el terreno. Y me gusta que aquí seamos como niños.
La exploración, al menos cuando yo era un jovencillo, era impresionante para poder explorar todo lo que desconocía, adentrarme en algo que no conozco, adentrarme en un suelo que no conozco, adentrarme en una zona rocosa que no conozco, adentrarme en un río que no sé qué caudal tiene, no sé qué fuerza tiene. Y entonces, en base a esta exploración, nosotros necesitamos explorar el terreno previo a hacer cualquier trabajo de construcción. Necesitamos encontrar todos los detalles, la mayor parte de detalles que existan en el terreno en el cual vamos a construir. Ya sea una obra puntual como un edificio o como casas, o el terreno expandido regional, si estoy hablando de un sistema carretero o ferroviario. Necesito que la oficina de diseño, a partir de una idea de creación, ¿qué vamos a hacer? Me digan al explorador qué necesitan del terreno, qué quieres conocer, qué quieres conocer, el suelo, hasta qué profundidad, quieres muestras, cómo las quieres, las quieres alteradas, las quieres inalteradas, quieres que saquemos algunos sondeos mixtos, quieres incluso que utilice algunos métodos geofísicos indirectos, magnéticos, eléctricos, sísmicos, refracción, cross-hole, y, y a la vez alternar con muestreo desde los pozos abiertos hasta muestreos más complejos, extracción de muestras por tubo Shelby, porque todo eso nos lo vamos a llevar a los laboratorios, a los ensayos, donde los técnicos responsables de la calidad van a dar las características del terreno, las propiedades del terreno, para que otra vez la oficina de diseño, la que hace el análisis de estas muestras, la que hace el análisis de todos estos datos que obtenemos de la exploración, generen un anteproyecto. Y regresamos otra vez a corroborar a campo, a una segunda ronda de exploración, que los resultados del cálculo previo del análisis pueda cumplir con las características que tenemos. En dado caso de que no, se vuelven a hacer ensayos de laboratorio para prever mejoramiento de terrenos, para prever una profundización de cimentaciones, para prever algún sistema y estrategia de construcción. Como decía un maestro mío, en plano y con dinero, cualquiera es ingeniero, pero actualmente la exploración se ha complicado enormemente, sobre todo con las obras suburbanas, trenes urbanos y suburbanos como el que está entre Sinacantepec y Ciudad de México, sistemas ferroviarios como el que se está planeando y ya se está empezando a construir con rumbo a Querétaro, que atraviesan zonas urbanas de alta densidad. La exploración no nada más debe de enfocarse a las propiedades geomecánicas de los suelos, o del agua, o del río, sino mi exploración debe de
enfocarse de qué manera afecto al ambiente que hay subterráneamente, porque ya tengo edificios, zonas urbanas, y mis puentes van a pasar o van a, el trazo está muy cercano a sus propias cimentaciones. ¿Cómo ejercen reacción estas cimentaciones de puentes, de nuevas obras, sobre las obras existentes? Ya tengo túneles tanto urbanos como túneles de metro. ¿Hasta qué profundidad puedo cimentar? ¿Cómo puedo cimentar? ¿Mediante qué sistemas? Exploración del subsuelo para la búsqueda y detección de sistemas de gas, eléctricos, de fibra óptica, de telefonía, de todo lo que nos encontramos en este enjambre suburbano, además de las consideraciones técnicas, mecánicas, de resistencia de los suelos, que ya eran parte de nosotros. Sin embargo, necesitamos tener todos los datos de lo que existe y de lo que nos vamos a poder enfrentar. A esto también se le llama planeación de las obras inducidas de un proyecto de construcción actual. Y por si fuera poco, nos tenemos que ir a explorar, además, el riesgo ambiental que causa la acción humana, el riesgo social que causa la acción de un proyecto de construcción. A esto le vamos a llamar geotecnia ambiental. ¿Cómo impacta la construcción de cualquier sistema, desarrollo urbano o una ciudad en nuestro sistema hidráulico? ¿Cómo afecta la permeabilidad de estos líquidos, de estos ríos, si los contaminamos? ¿Qué tanto se contaminan los suelos? Plantas de tratamiento de aguas residuales, ganaderías, industrias, fábricas, puentes, túneles, vertederos de agua y de desechos mal localizados como fuentes puntuales de contaminación, y cada vez es más factible el realizar un acto por el cual podemos ser sancionados en el peor de los casos, pero que van a repercutir en que el proyecto sea detenido incluso en etapas iniciales. Planificación. Y quiero compartirte esta simple regla que se la aprendí a un maestro de campo, no de esos maestros de escuela, no de facultad, sino a un maestro de obra, un maestro de construcción. A mayor calidad de exploración que me permita visualizar mayores variables con las cuales me voy a enfrentar, mayor calidad en el diseño. Los diseñadores van a tener más elementos, el proyectista va a tener más elemento para poder desarrollar un trabajo de calidad en el diseño. Y esto va a repercutir en el momento de la ejecución de la obra en una menor oportunidad de corrupción. Sí, estoy utilizando la palabra corrupción, que aunque esté de moda, es muy factible que entremos en actos no éticos,
cuando no existe la suficiente planeación, realizamos entonces un cambio al proyecto y pedimos un cambio inclusive de estructura, sin análisis, solamente por criterio, pues la experiencia, ya tengo 40 años haciendo esto, créemelo, la experiencia me respalda. Apruébamelo, supervisión, apruébamelo. Y ahí vamos, todos caemos en la misma situación, nos apremia el tiempo y nos apremian las condiciones y caemos en la corrupción, en actos que salen de la ética profesional. No porque seamos personas no éticas, tal vez tenemos ciertos valores que nos dirían, en cierta manera, no lo hagas. Es más, si lo hago, yo me puedo ir incluso a un problema legal. A mayor calidad de exploración, mayor calidad en el diseño, menor oportunidad de que caigamos en actos indignos, pero a menor calidad de exploración, mayores deficiencias en el diseño, claro. El diseñador va a trabajar con lo que tiene. No hay muestras, bueno, pues utilizo correlaciones. No hay pruebas de resistencia, bueno, por el número de golpes en el muestreo del SPT, pues ahí lo correlacionamos de acuerdo a la tablita. Y entonces salen diseños correlacionados. No tengo nada contra las correlaciones, sirven, pero hay que utilizarlas con criterio y hay que utilizarlas con precaución. A mayor calidad de exploración, me veo en la necesidad de utilizar menos las correlaciones, porque ya tengo resultados reales de lo que hay ahí. Si no realiza la suficiente exploración, mayores deficiencias en el diseño, más problemas vamos a tener en la ejecución y mayores oportunidades de ejercer actos corruptivos. ¡Wow! Se las dejo para que la analicen y para que digas, wow, tal vez he incurrido en algún acto no voluntario. Y te vas a dar cuenta de que todo esto proviene de que estamos haciendo, en muchos de los casos de la infraestructura, una falta en la exploración. Se hablaba hace algunos años, cuando yo era estudiante, de dedicarle al menos el 5% del costo total del proyecto a la etapa de estudios y exploración. En la realidad, muchas veces no le dedicamos ni el 1 o el 2% a este rubro. Nos queremos ahorrar los pesos, pero descuidamos los centavos y nos pega a la larga en la ejecución. Al segundo tópico, ¿qué es calidad? ¿Sí? ¿Qué es la calidad? En esta imagen, ustedes disculpen ahí al mexicano que está preguntándose, Chihuahuas, ¿qué es calidad, verdad? Tenemos tres casos muy interesantes. Bueno, cuatro casos. El primer caso es un camioncito que circula sobre agua. Y vas a decir qué tontería. Pero ese camioncito se va a hundir. Quiere decir que si yo tengo un terreno muy fangoso, ese carrito, ese vehículo no va a poder circular. Ok. Después tengo una terracería saneada y mi vehículo va a poderse mover de una mejor manera. Pero resulta que en la temporada de lluvias empiezan las rodaderas y empiezan los lodazales y entonces mi camioncito se va a atascar. Es de mejor calidad que el agua, sí, pero ese camioncito no va a poder circular y en algún momento vas a tener que bajar a los que vienen contigo, si tú eres el chofer, los vas a tener que bajar a jalar el carrito. Como que no es muy cómodo.
El tercer pavimento, la tercera superficie, es esas superficies que conocemos de los pueblos, de roca, de adoquín. Tienen mucho mejor calidad. En muchos casos he dicho que el mejor pavimento que ha existido en toda la vida es el de adoquín y el de piedritas. No se deforman, son inclusive presentan consolidación con respecto al tiempo y no los vas a ver deformados, pero son incómodos. La verdad es que para las velocidades que manejamos ahora, ir rápido en un pavimento, en una superficie adoquinada, no es muy cómodo. ¿Qué te digo de una superficie de piedra? De esos pueblos a la antigua. No, no es nada cómodo. No podríamos circular a velocidad. La vida actual requiere velocidad. Y entonces, yo tengo una nueva superficie, vamos a llamarle concreto, hidráulico o asfáltico, cualquiera de los dos, con una superficie lisa, resistente, rayadita para que no se patine el vehículo, que puede circular a velocidades de 100, 110 kilómetros por hora si es una carretera, o puede circular a 70 en una 80 kilómetros por hora en una vialidad urbana. Y entonces me ofrece una mejor calidad. La calidad es un acto de comparación. ¿De comparación con qué? Vamos a ver. La calidad definida por el diccionario de la lengua es una propiedad o conjunto de propiedades que vamos a ver inherentes a una cosa y que me permiten apreciarla, compararla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. En calidad yo no puedo estar comparando peras con manzanas. Necesito buscar propiedades que sean inherentes a ese material que me permitan apreciarlo, compararlo, medirlo, para poder definir si es igual, mejor o peor. Y esto me lleva a la definición de los niveles de calidad de un proyecto de construcción. Y con ello, la definición de roles estratégicos dentro de un proyecto de obra civil. Somos ingenieros, arquitectos, constructores y vamos a basarlo en un sistema estructural. Vamos a hablar de niveles de calidad, tanto la calidad en la obra civil es desde la geometría, las dimensiones que tiene cada elemento, cuánto mide el peralte de alto, de ancho, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus acabados? La calidad en acabados, la calidad para la belleza de esa obra, en los materiales. Y algo muy importante, calidad en los procedimientos constructivos que vienen de una estrategia constructiva. Para esto necesitamos una cimentación. Toda obra se cimenta. ¿En dónde? En la planificación, lo que mencionaba ahorita, la exploración, en la idea de los alcances. ¿Qué quieres? Queremos un puente, definición de un puente. Quiero un puente de concreto hidráulico que libre este claro porque atraviesa una zona urbana, o este puente porque atraviesa un río en donde en un futuro, al haber una presa hidráulica o hidroeléctrica, puede elevarse el nivel y necesito que tenga cierta altura con pilas de concreto. Al ser claros muy largos, necesito tal vez subestructura o superestructura de acero o mixta. Y entonces el planificador, en base a las necesidades,
define los alcances iniciales del proyecto. El área de estudios, de exploración, de laboratorio, va a analizar los datos previos, esto que mencionaba inicialmente, para poder, en un proceso iterativo, mejorar la planificación y definir de forma clara en un anteproyecto, la necesidad del proyecto de construcción. Asimismo, ya tiene una idea por costos paramétricos de cuánto cuesta ese puente, de cuánto va a costar esa obra. Tiene una idea paramétrica de tiempos de ejecución. Oye, ¿cuánto tiempo se han tardado en las obras semejantes a estas? ¿Cuánto costaron obras semejantes a esta? Y entonces tienes una idea para que empiece el proceso de construcción. El proceso de construcción te viene no nada más con la ejecución, el proyectista. El proyectista va a analizar todo lo que le da el ente gubernamental, la secretaría, la dirección general o ente gubernamental que rige esa obra, lo va a estudiar y lo va a volver a explorar, proceso iterativo de mejora para que el proyectista, ahora sí, con sus diferentes subespecialidades, pase de un anteproyecto, de un predimensionamiento, de un preestablecimiento de características mecánicas resistentes, y ahora sí, por especialidad y en conjunto, holísticamente, va a establecer el proyecto ejecutivo. Ese proyecto que al llamarse ejecutivo significa que se puede ejecutar, es construible, es viable. Ese proyecto debe de establecer los niveles de calidad. ¿Cuánto mide cada zapata? ¿Cuánto mide cada pilote o pila de cimentación? ¿De qué diámetro? ¿Por qué? Memorias de cálculo, memorias de estudios geotécnicos, geológicos, geofísicos, todo lo que también hizo en su primera etapa el planificador y el área de estudios, lo corrobora y lo mejora el proyectista. Y el proyectista en el mundo ideal debe de estar en contacto con el constructor, que a fin de cuentas es el que lo va a realizar, y con el supervisor, que a final de cuentas es el que va a verificar que se estén cumpliendo los niveles de calidad pactados. ¿Pactados en dónde? En un contrato civil. De ahí la importancia de, de conocer qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El proyectista establece los alcances de ese triángulo que te mencionaba al inicio. Y debe de estar en continua comunicación con el constructor y el supervisor, porque el constructor que está en esta columna central, dice la Ley de Obras Públicas Federal y prácticamente las leyes de obras públicas estatales de cualquier estado, libro 12 del Estado de México, Ley de Obra Pública de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, prácticamente todas coinciden en que el constructor, el contratista, es el único responsable de cumplir la calidad de esa obra. Pero esa calidad, ¿quién la pactó? El proyectista.
¿Y quién la definió? El ente gubernamental. Entonces, el constructor debe de estar en continua comunicación para poder asegurar en las estrategias de construcción y en las estrategias de ejecución los procedimientos y técnicas constructivas, las cuales también deben de ser avaladas por el supervisor. El constructor es el que realmente te va a decir cuánto le va a costar a él hacer esa obra. Por eso se presentan propuestas técnicas y propuestas económicas en los concursos, licitaciones a la obra pública. Te voy a decir cuánto me va a costar. Esto que tú me estás pidiendo, esto que tú me estás dando en los alcances, me va a costar tanto y me voy a tardar tanto tiempo. Y lo firmamos en un contrato de obra pública a tiempo determinado y costo determinado. ¿En dónde? Aparecían unas siglas que desde hace muchos años me las aprendí de memoria. En los catálogos de obra decía por unidad de obra terminada. Quiere decir que si es un contrato de obra pública regido por la ley de obra pública, ya sea federal o estatal, está regido hasta que lo tengas, ya lo terminaste, ok, te lo podemos pagar. Y se te va liberando en estimaciones los volúmenes que ejecutaste de acuerdo a lo que te establece proyecto y vas cumpliendo con lo que te estaba pidiendo el ente gubernamental en su definición, en su planificación. Para eso existe un ente que para muchos es el patito feo, junto con el control de calidad, pero el supervisor también debe de estar en continua comunicación empática y eficaz con el constructor y con el proyectista, porque el supervisor, en base a su capacidad técnica, a su conocimiento técnico y a su conocimiento de las leyes, normas y reglamentos, va a verificar. ¿Qué significa verificar? Ver, ver, y ficar en latín significa firmar. Estoy observando mediante todas las herramientas de supervisión, desde la inspección por mi personal de campo, que revisó y conoce el proyecto ejecutivo, que conoce los procedimientos y estrategias constructivas y que conoce cómo se está ejecutando el proyecto, si hay desviaciones o no a lo que están pidiendo. Si hay desviaciones, se pide la solución, la corrección. A veces solamente son pedir una nota informativa al proyectista. Oye, esto es así. O incluso mediante la comunicación con construcción, pedir incluso un ajuste, una mejora, como le decimos ahora, al proyecto, que a fin de cuentas es un cambio, pero todo cambio debe de ser analizado para que el supervisor, después de que se aclaran esas deficiencias, esas diferencias, esas dudas, y se ejecute como el proyectista establece,
Ahora sí, puede ficar, puede firmar. Supervisión también me gusta mucho la palabra porque quiere decir que el supervisor tiene una vista desde arriba. No necesariamente el supervisor tiene que caminar la obra. Actualmente, le voy a decir, hay tecnologías que nos permiten ejecutar una inspección en tiempo real y verificar desde lejos si es necesario una inspección técnica especializada a campo. ¡Pum! Verificación. Algo muy importante, nos apoyamos en el control de calidad. El controlador de calidad no nada más es hacer pruebas de revenimiento, no nada más es hacer las pruebas que me dice la reglamentación. A cada 40 metros cúbicos de concreto le vas a hacer una prueba de no sé qué, y etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. Control de calidad realmente es el que está midiendo que lo que estableció el proyectista como la resistencia de proyecto se cumpla. Que se cumpla con estándares de módulos elásticos, que se cumpla con estándares de geometría, que se cumpla con estándares de calidad y colocación de elementos, porque el controlador de calidad va a certificar. Pero además, cuando algo no cumple, va a informar inmediatamente a la supervisión y a la construcción. Y obviamente en comunicación con el cuarto, con el proyectista. No están dando los datos. No están los materiales de la zona. Y me ha pasado que muchas veces los materiales de la zona no me dan los grados de compactación, los módulos de rigidez que establece el proyectista. Y a veces lo que sucede es que te piden, pues te estoy pidiendo el 100% de compactación por la Proctor estándar o la Proctor Ashto especial. Ok, güey, el material nunca te va a dar. Necesito que ajustes eso. No, porque por contrato dice, y ahí están con problemas porque la obra no se puede liberar y no existió comunicación empática, eficaz y directa para que se haga un ajuste en las condiciones reales, porque ningún proyecto ejecutivo es final. Todos van a tener variación en el proceso de construcción. Está vivo, el proyecto está vivo. Aquel que me dice que no ha tenido un cambio en el proyecto ejecutivo, entonces quiere decir que, Dios de mi vida, ¿qué no están viendo? Porque somos humanos. Y siempre, siempre, siempre va a haber una deficiencia, una desviación. Si no, no existiera la estadística. La estadística me va a pedir, me va a decir, ¿cuál es tu desviación estándar? ¿Cuánto se está desviando de lo que estamos requisitando? A final de cuentas, estas dos columnas me hablan del proceso en sí de construcción. Y vamos a dejar una obra para que en tiempo se conserve, quiere decir que se mantenga con los niveles de calidad para el tiempo de vida útil del proyecto, 30, 40, 50. Ya estoy diseñando autopistas a 100 años, y hay que mantener los niveles de calidad. Si yo quiero mantener los niveles de calidad, necesito que todo este proceso sea de la mayor calidad para que no tengamos sobrecostos en el mantenimiento.
en la conservación de la obra, que a final de cuentas le va a pegar a la operación. O sea, al que va a operar la obra. En pocas palabras, al ente operador si es una autopista operada, o a ti y a mí que circulamos por esas vialidades, por esos puentes, por esos túneles, que utilizamos los edificios, que utilizamos las casas. ¿Y cuántas veces no hemos llegado a una obra, a una casa, a un edificio que tiene 3 años, 4 años, y ya tienes problemas de humedad, o ya tienes problemas hidráulicos, o ya tienes problemas de operación, y entonces le hablas al administrador, oye, arréglalo? ¿Cuántas veces no me ha tocado pasar por autopistas, carreteras, vías, donde no se supone que no debe haber baches, se supone que no debe haber hoyancones, y eso me truena una suspensión de mi vehículo? Le pega directamente a la operación. Y esto es para que la obra civil sea estética, segura y económica, no barata. Económica quiere decir que se cumpla con el tiempo, costo, calidad que se establece. ¿Podemos medir la calidad? Sí. Siempre que fijemos el patrón, un rasero, un nivel de comparación, el nivel de calidad. Y este se llama nivel de calidad como la propiedad o características a medir y prever estadísticamente las variaciones permisibles. Esto quiere decir, voy a poner de ejemplo el concreto hidráulico. Queremos un concreto hidráulico de F'C de 400 kilogramos centímetro cuadrado. Ok. Prácticamente los diseñadores de concreto se van arriba. De hecho, le llaman factor miedo. Pero no todos los resultados de laboratorio, tanto de diseño como de ejecución, te van a dar el mismo resultado. Todos van a variar. Y voy a medir la variación mediante gráficas de control estadístico, estableciendo límites superiores y límites inferiores de control. Para eso me sirve la desviación estándar. Esos valores que aprendimos en la clase de probabilidad y estadística o de estadística aplicada, etcétera, etcétera, nos van a servir para ejecutar estas cartas de control. En la industria mecánica, en la industria actual, en las plantas de fabricación, sobre todo con la robótica y nueva tecnología, estas plantas estas cartas son muy utilizadas. Todos los que se dedican al control de calidad en ingeniería mecánica, industrial, etcétera, etcétera, la utilizan muchísimo. Desgraciadamente, en construcción, aunque se piden muchas veces contractualmente, pocos tienen cartas de control de calidad. Y estas cartas de control de calidad las tiene que ver el certificador, y las tiene que ver el supervisor, y las tiene que ver el constructor, y a la vez el proyectista. Si tuviéramos todo esto, podríamos ver problemas en una etapa en la que llamamos todavía esto puede ser solucionable. Todavía no es un problema. El problema es cuando ya llega a la etapa correctiva, ya está la columna colada, ya tienes la zapata colada y no dio la resistencia. Y entonces venimos y le extraemos núcleos, venimos y le hacemos ahí una prueba de ultrasonidos y pachómetros y hasta pruebas de carga, porque no vimos y no hubo la comunicación, construcción, supervisión, control de calidad
e informar directamente a proyectista. ¡Wow! Tener cuidado con las zonas de rechazo. Establecemos las responsabilidades de cada uno de los entes. El propietario, en este caso el Estado en la obra pública, o el dueño, emporio privado que quiere construir edificios, cualquiera que sea el propietario, voy a hablar ahorita en cuestiones de obra pública, el Estado, su función, respaldo al proyectista, al supervisor, porque el supervisor va a ejercer las funciones técnicas administrativas del Estado. Somos los ojos del Estado, el supervisor. También debe de estar atento al financiamiento constructivo. Muchas veces tardan tanto en pagar las estimaciones por sus propios procesos que necesita agilizar el pago, porque los financiamientos de las empresas pueden llegar a colapsar una obra. El pago oportuno de estimaciones. El pago oportuno de estimaciones es responsabilidad del Estado, pero porque el supervisor y el proyectista están diciendo que el constructor sí cumplió con su trabajo. El planificador define los niveles de calidad, los criterios básicos, el anteproyecto de lo que se va a construir, define cómo se va a llevar a cabo la supervisión y el control de calidad. Vamos a hacer una supervisión interna, solamente el Estado, con un representante y nada más la va a llevar el Estado. No contratamos supervisiones externas. O contratamos supervisión externa y además un ente que está en boga desde hace unos 20, 25 años, se llama un ingeniero independiente que certifica que lo que están haciendo todos los demás cumple. El proyectista, establecimiento de niveles de calidad, criterios básicos del proyecto. ¡Wow! El proyectista establece las resistencias, las dimensiones, cómo van a terminarse los acabados, cómo se van a colocar, cuáles son todos los datos de calidad principal y secundarios que debemos medir. Muy importante, elaboración de planos constructivos y especificaciones con normas de calidad de materiales. Y aquí me gusta decir que los planos de construcción, por favor, que sean entendibles. Muchas veces llega uno y, ay, Diosito, ¿qué quiso decir el proyectista con este plano? Yo utilizo mucho el ejemplo de cuando te llega un mueble nuevo que compraste porque quieres poner un librero en tu oficina y te llega un planito de 10 pasos para construir tu mueble. Y entonces sigues el 1, el 2, el 3. Si tú te atolondras, ya es cosa tuya. Pero está tan claro que lo puedes hacer. Por favor, que los planos de construcción sean claros, que muchas veces traen más lenguaje ocultista que nada. Y hay que empezar a preguntar, oye, ¿qué quisiste decir? ¿Qué me quieres decir aquí en este plano? No empezar ningún proceso si no están claros. ¿Dónde lo establece? En especificaciones y normas de construcción. Además, el proyectista no debe de ser como Poncio Pilatos que se lava las manos, ya me pagaste el proyecto, ahí tienes el proyecto de ejecución, ¡pum! Y resulta que el proyecto lo estableció hace 5 años y por cuestiones políticas hasta ahorita se está empezando la obra. Híjole, no encontramos por ningún lado al proyectista. El proyectista debe de establecer asesoramiento durante la construcción. Le he dado en llamar proyectista de sitio. ¿Cómo que proyectista de sitio? Sí,
Cuando surgen las dudas, las solicitudes de información, las solicitudes de modificación o cambio o mejoramiento, necesitamos que esté un proyectista de sitio. Y obviamente pagarles eso, pero muchas veces me tocó, y en mi experiencia, que no encontramos al proyectista. Tú defines supervisión. ¿Cómo, cómo voy a definir si yo no tengo las tripas del proyecto? Nomás tengo el proyecto ejecutivo y los estudios y toda esa cuestión, pero no tengo prácticamente elementos para poder asesorar o dar una recomendación técnica. Retroalimentación con el constructor, supervisor y control de calidad. Y al final, el proyectista revisar el proyecto, cómo quedó, qué modificaciones hubo, los planos as-built, qué tanto varió con lo que yo diseñé. Y así el mismo proyectista establece procedimientos de mejora continua. ¿Qué tan efectivos son mis proyectos? Cuando uno empieza como proyectista, pues tus proyectos no son tan efectivos, tan eficientes. Pero si la experiencia te va mejorando en base a que vas viendo cómo quedaron tus proyectos, cuánto varió, vas a ir mejorando como proyectista. Supervisor, verificación de los niveles de calidad, ver y firmar los niveles de calidad. ¿Sí cumple? ¿No cumple? Conocimiento, aquí es muy importante, conocimiento detallado del proyecto. Antes nos daban, cuando empezaba un proyecto de obra pública, tienes un mes para estudiar todo, ¡boom! Y ahí nos tiene, ¿verdad? Para detectar si hay dudas en el proyecto. No, el supervisor debe de estar, y eso lo he estado trabajando en los últimos 8 años, 10 años, estar pegado prácticamente cuando se está haciendo el proyecto. Esto, gracias a Dios, en los proyectos que se le llaman llave en mano, donde puedes ejercer sobre el proyectista, para ir viendo cómo están los estudios, para ir viendo cómo están los análisis, para ir viendo cómo están haciendo los cálculos. Los procedimientos de cálculo son adecuados, están de acuerdo a lo que dice la teoría, la academia, conocimiento detallado del proyecto. Un conocedor de los métodos constructivos y de las estrategias constructivas. Y obviamente saber de programación de la ejecución, métodos, cuánto tiempo te tardas en hacer cierto proceso de construcción, cuánto tiempo te vas a llevar y mira, ya te atrasaste tanto, te vamos midiendo. Necesitas meterle más. Es un conocedor total del proyecto. Aprobación de sistemas constructivos nuevos, modernos, innovadores. No le tengamos miedo a innovar, pero hay que conocerlos. Seguimiento del control de calidad para su aceptación. El supervisor no es el control de calidad. Para eso existe un controlador de calidad. Dar seguimiento, a ver, ¿cómo están los resultados? Ok. Verificación constructiva del proyecto. Lo que casi siempre hacemos, medición de cantidades de obra, números generadores, y vámonos al proceso de estimaciones y fírmale porque tienes tantos tiempos, porque si no, no entregamos la estimación y ya saben todos ustedes estos procesos. Algo muy importante, el supervisor está con una responsabilidad enorme. Informes periódicos, semanales, quincenales, mensuales, no nada más porque nos vayan a pagar mensualmente o quincenalmente, sino porque necesitamos informar a quién, al proyectista si hay desviación y al ente gubernamental qué está pasando, cómo está pasando. Necesitamos decirle cómo van los avances financieros, cómo se está ejerciendo el dinero, el tiempo, costo, calidad, para poder certificar las entregas de obra. Podemos hacer una entrega parcial, podemos inclusive poner a operar una parte de la obra porque ya está certificada, ¿vale?
la metemos a operación y todavía estás construyendo una parte. Eso pasa en los sistemas carreteros o sistemas de carreteras, puentes, carreteras, ferroviarios. Y algo muy importante, retroalimentación continua, comunicación empática y eficaz con el proyectista y el constructor. Control de calidad, asegurar los niveles de calidad. Obviamente, conocimiento detallado del proyecto. No nada más, yo soy control de calidad, yo nada más me baso en que el F''C no, 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 papá. También tienes que conocer al menos el responsable del control de calidad debe conocer el proyecto, el programa de construcción, el programa de insumos, cada cuánto me vas a hacer, cada cuánto vas a programar colados, cada cuánto vas a programar ciertos elementos que tengo que medir. Conciliación de sistemas constructivos con la supervisión y el proyectista, porque también el controlador de calidad es un ingeniero, arquitecto, constructor que sabe. Necesita saber cada cuánto van a suministrar recursos, ya sean humanos, de equipo, de materiales, monetarios y de costos. ¿Cuánto está costando también la obra? Porque también el control de calidad está inmerso en el costo. Necesita saber, para también manejar también sus propios costos, la ejecución de la obra con aseguramiento continuo, aseguramiento de calidad, la parte administrativa, todos los respaldos que nos piden contractualmente, todos los soportes de estimación, para que los tenga supervisión y para que los tenga constructor y sea más fácil la validación. Retroalimentación, proyectista y supervisor. La certificación de los niveles de calidad, geometrías, materiales, información sistemática. En pocas palabras, todos nos basamos en la comunicación, principalmente proyectista, constructor, supervisor, control de calidad. Actualmente el supervisor en la época moderna ya puede utilizar sistemas tecnológicos. Pero el supervisor, como tercer tópico, necesitamos tomar conciencia. Necesitamos, aparte de conocer nuestra rama técnica, ingeniero, arquitecto, constructor, necesitamos saber bajo qué marco legal está nuestro proyecto. ¿Bajo qué marco legal voy a supervisar el proyecto? Ley de Obra Pública Federal y su reglamento. Libro 12 o 12º del Estado de México y su reglamento. Ley estatal del Estado Libre y Soberano de Sonora. ¿Bajo qué tipo de contrato? ¿Contrato a obra pública terminada? ¿Contrato a precio alzado? ¿Contrato mixto? ¿Obra concesionada, pero que la rige la ley de obra pública, federal o estatal? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué dice el contrato? Aspectos legales de la construcción. El supervisor debe conocer, aparte del tipo de contrato, las normas y especificaciones de uso nacional y las internacionales que nos atañan. Siempre he peleado que si un puente se diseña por AASHTO, también las normas de calidad deben de estar al menos dirigidas o cercanas a las AASHTO, norma internacional de aplicación mundial. Pero también debo de conocer las normas oficiales mexicanas, las NMX, las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Necesito conocer las especificaciones que me dan en los términos de referencia, en el proyecto ejecutivo, todos los papeles y documentos que me especifican qué tengo que supervisar.
Obviamente, el supervisor debe de conocer el proyecto ejecutivo, no cuando ya está hecho. Soy un partidario actualmente de que el supervisor debe de entrar antes a la etapa de proyecto y nos vamos a ahorrar muchos problemas. Procedimientos constructivos, las buenas prácticas, pero no nada más las anteriores, las antiguas, las que ya sabemos. Llevo 40 años de hacerla, no. Las nuevas estrategias, los nuevos procesos, las nuevas máquinas. Ya podemos hacer incluso casas con estas impresoras 3D gigantes. Hay que conocer los nuevos procedimientos. Recuerdo una vez una tuneladora prácticamente robótica. ¿Cómo opera? No hay gente allá abajo. Es una máquina, es un robot. ¿Cómo está operando? ¿Cómo funciona? ¿Qué velocidad tiene? ¿Cuáles son los rendimientos? ¿Cómo operan? La operas con un, de control remoto. Hay que aprender todo esto. Procedimientos constructivos, estrategias constructivas, innovación tecnológica, buena práctica. Y eso nos lleva a capacitarnos, y eso nos lleva a aprender más, y eso nos lleva a evolucionar y que no digamos, pues tengo 40 años de hacer exactamente lo mismo. Y por favor, uso de bitácora y medios de comunicación, bitácora electrónica, bitácora escrita, que la bitácora no sea un libro de amor. Ahí se deben de poner todo lo que es relevante para el desarrollo diario de la obra, notas diarias. Por ahí en algunos casos me ha tocado ver que llevan un cuadernito y es que es mi borrador de nota de bitácora. ¿Qué? Las notas de bitácora se escriben ahí. Eso sí, por favor, buena redacción y mejor ortografía, porque si no, luego te puedes ahorcar tú solo. Medios de comunicación presencial, reuniones, pero también medios de comunicación digitales, reuniones online, Zoom, etcétera, etcétera, con toda la tecnología que ahora tenemos. El supervisor debe de cambiar y además tener habilidades interpersonales de comunicación, de redacción, de ortografía, habilidades interpersonales de liderazgo, habilidades interpersonales de inteligencia emocional para poder regir inclusive nuestras emociones, valores y actitudes positivas, por ser proactivo, decía también Stephen Covey en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Cuáles son tus valores? La ética, nuestros valores como responsabilidad, puntualidad. Evitar, eso sí, por favor, evitar recibir favores personales, obsequios, de todo lo que se pueda prestar a acto corruptivo. Aunque sea mi amigo de la facultad, mira, me lo encontré, éramos compañeros de banco, pero sí, nada más que ahorita él es el ejecutor y tú eres el supervisor. Aunque se conozcan, qué bueno, pero hay que cuidar las formas. Experiencia en materiales nuevos, nuevos materiales, nuevas tecnologías, nanotecnología, biotecnología, sistemas tecnológicos avanzados, procedimientos constructivos, maquinaria avanzada. Obviamente seguir adaptándonos en competencias técnicas, BIM, Revit. Ya que les digo del AutoCAD, ya el AutoCAD ya quedó relegado. Nuevos sistemas de planeación y programación. Todavía hay quienes utilizan Projects, pero ya hay algo más nuevo. Competencias técnicas y competencias académicas. Seguir aprendiendo. El supervisor debe ser un continuo estudiante, aprendiz. Habilidad para interactuar con las personas que sean parte del proyecto. Comunicarnos
con las personas desde el de más bajo rango hasta el director general o inclusive un secretario de Estado. Ser empáticos, ser amables, ser efectivos en nuestra comunicación, y eso va a redituar en que haya menor estrés en la ejecución de nuestro trabajo día a día, que sea más bonito trabajar, y al ser eso posible, llegar a nuestras casas y decir, misión cumplida, lo hemos logrado. Y quiero dejarte estas preguntas con respecto a tu práctica profesional hasta el momento. Si eres relativamente novato, ya puedes también hacer estas preguntas. Si eres muy veterano, puedes hacerte estas preguntas. ¿Qué normas hay? ¿Qué normas hay en mi línea de trabajo? Yo soy sector carretero de infraestructura nacional, pero si yo soy del área de energía, ¿qué normas hay? Si yo soy del área urbana o del área de edificación, ¿qué normas existen? ¿Cuáles hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas y cuáles son? ¿Sirven? ¿Están actualizadas? ¿Cómo podrían mejorarse a la práctica que yo llevo? Muchas veces me he topado con que las normas que existen ya, híjole, está bien obsoleta, pero me la siguen pidiendo. ¿Puede mejorarse? ¿Puedo pedir un mejoramiento de estas normas? Cada 5 años, por la ley de metrología, también se deben de cambiar las normas para promover su actualización necesaria. ¿En dónde? En los colegios. Ahorita estoy muy contento en el insigne Colegio de Ingenieros Arquitectos. Aquí en el Colegio de Ingenieros Arquitectos ustedes pueden promover la actualización de normas ante el ente que tiene la Dirección General de Normas. Algunas tal vez necesiten cambios drásticos. Podemos promover ajustes positivos, mejoras constantes, incluso algunas hacerlas nuevamente. Cuando empezaron los trenes, que llegaron los trenes hace algunos años, querían utilizar las normas ferroviarias de don Porfirio Díaz. Bueno, me estoy yendo exagerando, pero de 1970. No, vienen trenes diferentes, son sistemas ferroviarios diferentes, hay que hacerlas nuevamente. ¿Qué acciones reales tomar? ¿Analizamos el comportamiento de las obras? ¿O como Poncio Pilatos, ya acabamos este proyecto, ya me mandaron al siguiente, vámonos? No sabemos cómo operan, no sabemos si las deformaciones que tienen en el tiempo son las que marcaba el proyecto, en los estudios, los diseños. No las medimos con el paso del tiempo. Hay un meme buenísimo donde pasa un supervisor y dice, ay, híjole, qué bonito que paso por mi obra, todavía no se cae, todavía sigue en pie, pero la ve uno y a veces también por falta de mantenimiento no están adecuadas, no están cumpliendo con los niveles de calidad. ¿Está operando como realmente debía operar? ¿Funciona como realmente debía operar? Ya tiene goteras. Descubrir las deficiencias y las causas de lo malo y de lo bueno. ¿Qué hicimos bien? Bueno, hay que mejorar lo que hicimos mal, pero ¿qué hicimos bien? Porque así vamos a mejorar nuestra actuación profesional con el paso de los años. Vamos a aprender. También de los errores y de los éxitos se aprende. Muy importante, inculcar la investigación científica aplicada. Esto que vemos y que aprendemos en las obras de construcción en el día a día, hay que llevarlo a las escuelas, a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a las diferentes escuelas de ingeniería y arquitectura, para que haya investigación científica aplicada de lo que hemos construido, cómo lo estamos construyendo. ¿Qué materias de las currículas académicas, tanto de licenciatura como de posgrado, requieren revisión? Y al final de cuentas, toda obra va en base a estas tres preguntas. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la finalidad de un puente?
¿Cuál es la finalidad de un túnel? ¿Cuál es la finalidad de una obra civil? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales que debemos medir en el control de calidad? Las subordinadas. No quiero decir que no las midamos, pero no es tan puntual su revisión. ¿Cómo lo logramos? Pues qué niveles de calidad vamos a tener. Las geometrías son adecuadas, las inercias, los centroides, las dimensiones, los largos, los claros, los acabados. Actualmente me encanta entrar a las nuevas obras. Hay unas obras que tienen unos acabados impresionantes. Y dices, wow, qué belleza. Materiales, procedimientos constructivos, ¿cómo lo logramos? Y a final de cuentas, porque eso va directamente hacia nosotros para que en nuestras noches, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de hacer todo un proyecto? Nosotros, ya sea que seas el planificador, ¿cuáles son tus funciones? ¿Cuáles son tus alcances? Si yo soy proyectista o constructor, ¿cuáles son mis alcances? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi chamba? Supervisión y control de calidad. Y aquí me gusta para cerrar decir que al menos en la vida profesional, que sea de 30, 40 años o más de vida profesional, haber pasado por los diferentes roles. Yo empecé muy joven siendo todavía estudiante, como auxiliar de topógrafo y después como auxiliar de laboratorio para pagarme mis estudios. Y entonces empecé desde el lado del control de calidad. Después pasé a la construcción, fui residente de construcción, fui superintendente de construcción y después pasé a la supervisión donde me enamoré porque ya sabía control de calidad y ya sabía construir. Y entonces en la supervisión decía Steve Jobs, amarras puntos, amarra los puntos con lo anterior. Amarré el conocimiento de construcción y control de calidad y lo incrementé con el de supervisión, el cómo se debe hacer, la parte académica, el estudiar. ¿Es correcto este procedimiento? ¿Es correcta esta estrategia? Y después de eso, de haber pasado por la construcción, control de calidad y supervisión, pasé al proyecto a diseñar, a calcular, a analizar y en últimas fechas a la conservación, al mantenimiento de las obras, ya sean conservación rutinaria o conservación que se necesita porque ya está llena de agujeros esa vía, y la operación, que también es muy interesante. De preferencia que en nuestra vida profesional cubramos todo el espectro de la profesión. Preguntas. Abro este momento el área de preguntas. Espero haber sido muy claro. O por lo menos haberles volado la cabeza. Recordemos que podemos encender nuestro micrófono, dejar nuestras preguntas directamente en el chat. Nos comentan aquí en el chat en vivo de YouTube, ingeniero, que si nos podría nada más aclarar el último punto de cómo podemos aplicar la supervisión en cualquier tipo de obra o si se necesita nada más una cierta especialización. Ok. Bueno, para ser supervisor, realmente ya para poder firmar como supervisor, obviamente ser licenciado en ingeniería, arquitectura, ingenieros arquitectos, constructores y para lo que es la supervisión se aprende ahí. Ahora, si ya hablamos de una supervisión específica, por ejemplo, supervisión estructural, porque hay un problema
de índole estructural que nuestro supervisor de línea ya no está calificado, sí se necesita tener una especialidad, una maestría, para poder dar un criterio más acertado. Lo mismo pasa con la supervisión geotécnica, donde ya es una supervisión más especializada. Y aquí me gusta hacer la analogía con la medicina. Un médico general puede ver todos los casos, pero cuando ya excede su nivel de expertise, se requiere que vaya al médico especialista. Lo mismo pasa con nosotros. Para poder ejercer supervisiones especiales, hidráulicas, geotécnicas, estructurales, de eléctricas, de actualmente, por ejemplo, en mucho hay cuestiones de instalaciones especiales en los edificios inteligentes, un supervisor especializado. Ahora, para todos los que les interesa esto, yo recomiendo a todos los ingenieros arquitectos especializarse en el área que más les guste. Pero un maestro hace muchos años me dio el mejor consejo de mi vida. Especialízate en aquello en lo que casi nadie se especializa. Yo me especialicé en dos áreas, vías terrestres, principalmente en la geotecnia y en la hidráulica. ¿Por qué? Porque casi nadie entraba y te vuelves un supervisor especializado. Y los procesos de supervisión son muy semejantes. Es inspección, verificación, control, control de calidad, laboratorios y establecer informes con tu expertise y con tu academia. Espero haber resuelto la duda. Nos comentan, sí, muchas gracias, ingeniero, sí me resolvió mi duda. Vi que ahorita nuestra invitada abrió su micrófono, no sé si quiera comentar algo. Muchas gracias por su atención. Sí, pues al parecer no, creo que ya son... Ah, ok, sí, nos comenta que viene manejando. Sí, no se preocupe, muchas gracias igual por estar conectada. Le agradecemos de parte del Colegio Insigne, Colegio de Ingenieros Arquitectos del Valle de México, de nuestro presidente, el ingeniero arquitecto Mario Ulises Díaz Martínez, yo, el licenciado Rodrigo Espinosa. Muchas gracias por su participación. Ojalá podamos seguir colaborando con más ponencias o en un proyecto más adelante. Y muchas gracias por la invitación al Insigne Colegio de Ingenieros Arquitectos. A usted muchas gracias, bonita tarde.